comenzar, en el 2010 la Asociación Americana del Corazón decidió que querían cambiar el mensaje de factores de riesgo para dar un mensaje más positivo a la población, a lo que le llamaron Life Simple 7. Entre ellos tenemos 4 conductas que son dejar de fumar, dieta saludable, ser físicamente activo y mantener un peso saludable. Como podemos ver, son muchos los esfuerzos que los médicos podemos hacer por los pacientes, pero es incluso más importante las decisiones que ellos pueden tomar para mejorar su estilo de vida. Luego tenemos 3, que son 3 factores de salud, que son mantener la presión arterial en valores controlados, el colesterol en parámetros normales y la glucosa en parámetros normales también. Desde los años 1950 se empezó a estudiar la relación entre dieta y lípidos plasmáticos. Desde ese momento se supo que había relación entre la grasa saturada que consumimos y el aumento del colesterol y el colesterol LDL. Por acá tenemos 2 figuras prominentes de la época. Tenemos al doctor Ansel Keys, fisiólogo estadounidense, que hizo grandes aportes a partir de la publicación del estudio de los 7 países, que fue la primera vez que se hizo un estudio que relacionó dieta, estilo de vida y enfermedad cardiovascular. Luego tenemos también al nutricionista y bioquímico Mark Hester, que también hizo muchos estudios en relación en la Universidad de Harvard. Bueno, vamos a comenzar con las lipoproteínas. Los triglicéridos y el colesterol son insolubles. Entonces, para que ellos puedan insolubilizarse, tienen que formar un complejo con proteínas. De ahí tenemos las principales lipoproteínas: los kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL. Los 4 primeros son altamente aterogénicos y la diferencia con HDL es que los primeros transportan el colesterol del hígado a los tejidos periféricos y el HDL hace lo contrario. De estas, la principal es la LDL porque es la que es más abundante en el plasma. Entonces, en el proceso aterogénico ya sabemos que es multifactorial y que es un proceso complejo, pero sabemos que la retención de LDL es un prerequisito para el inicio de la lesión. Entonces, en las terapias alimenticias tenemos que ponernos como blanco disminución del LDL. Luego tenemos los ácidos grasos. Tenemos que se dividen en 3 grandes grupos. Los ácidos grasos saturados que carecen de doble enlace, entre ellos tenemos el vinístico y el palmítico, que se encuentran principalmente en todas las grasas animales y en grasas vegetales como el aceite de coco y el aceite de palma. Estos son conocidos por elevar triglicéridos y elevar colesterol. Luego tenemos ácidos grasos monoinsaturados, que el principal representante es el ácido oleico, presente en el aceite de oliva, el aguacate y en algunos frutos secos. Los ácidos grasos monoinsaturados son importantes porque cuando los sustituimos por los saturados nos ayudan a disminuir LDL y a aumentar HDL. Luego tenemos los ácidos grasos poliinsaturados que tienen 2 o más doble enlaces y entre ellos están presentes la familia N3 y N6, que por sus siglas en inglés las conocemos como PUFA. Tenemos omega 6 que se encuentran en aceites vegetales como el de maíz y el girasol, que tienen capacidad de disminuir colesterol total, colesterol LDL y en menor grado también disminuye el HDL. También mejora sensibilidad a la insulina y disminuye el riesgo de diabetes mellitus. Luego tenemos el omega 3, que 2 de ellos son el ácido eicosapentanoico y el docosahexanoico, que estos ácidos son considerados cardioprotectores, ya que se ha considerado que tienen propiedades vasorelajantes, antiagregantes plaquetarias y antiinflamatorias. Aquí puse un pequeño estudio que se realizó en el estudio de médicos que participaron 20.551 médicos hombres, en el cual se vio que las personas que consumían pescado al menos una vez por semana disminuyó el riesgo de muerte súbita en un 58%. Ahora tenemos los ácidos grasos trans. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado ácidos grasos trans y que pueden ver que en las envolturas de ciertos alimentos dice libre de ácidos grasos trans. ¿Por qué son tan importantes? Un ácido graso trans inicialmente fue una grasa insaturada, que
que luego de pasar por un proceso de hidrogenación o que se frió a altas temperaturas por largo tiempo, se convirtió en trans. Entonces, si podemos ver aquí, esta es la molécula de un ácido graso insaturado. Vemos que el doble enlace está orientado espacialmente en el mismo lugar de ambas moléculas. Y cuando pasa por un proceso de hidrogenación, por ejemplo, cuando se hace la mantequilla o la margarina, entonces el doble enlace se sitúa en cualquier lugar de la molécula. A esto se le llama enlace trans. Entonces, ya no viene siendo una estructura curva, sino que se convierte igual a la estructura del ácido graso saturado. Esto lo podemos encontrar en grasas animales de forma natural y en productos procesados como las papas fritas, las tajadas y todo lo que tenga que ser frito por alto tiempo a altas temperaturas, igual de la panadería y otros productos industrializados. Otros componentes de la dieta. Primero tenemos el colesterol. Ya hay muchos estudios que respaldan que el colesterol que recibimos de la dieta no aumenta tanto el colesterol en plasma A como la grasa saturada. Si bien hay ciertos alimentos que son altos en colesterol, van a haber diferencias interindividuales en cuanto a su absorción. Entonces tenemos que la primera fuente es la yema del huevo, tenemos camarón, productos lácteos y entre las proteínas animales el res, el cerdo y el pollo. El azúcar añadida, esto es súper importante porque el azúcar añadida no solo se relaciona con riesgo de diabetes, sino que también aumenta el LDL de forma independiente, ya que aporta grandes cantidades de fructosa. Entonces aquí tenemos todo lo que es Coca-Cola, refrescos naturales que son frutales, pero que en verdad tienen más azúcar que otra cosa. Y luego tenemos la fibra, que la fibra soluble tiene un efecto hipocolesterolemiante, la que está presente principalmente en legumbres, frutas y vegetales. Ya vamos a comenzar con la intervención dietética. Entonces la piedra angular, como habíamos dicho inicialmente, es el LDL. Entonces tenemos que disminuir la grasa saturada. El panel de expertos americanos recomienda que se reduzca por lo menos a un 30%, siendo la saturada menos de 10%. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les podemos dar a los pacientes? Que aumenten el consumo de pollo y pescado en detrimento de cerdo y de res. Que disminuyan o eliminen todo lo que es mantequilla, margarinas y que lo sustituyan por aceites vegetales como el aceite de oliva. Y que si van a consumir productos lácteos que sean bajos en grasa. Limitar el consumo de sal también es muy importante, entonces lo que le podemos decir a los pacientes es que lo sustituyan por especias aromáticas libres de sodio. Igual también disminuir los carbohidratos refinados, porque además de que nos aumentan el LDL, como habíamos visto anteriormente, pues tienen grandes cantidades de azúcar también que nos afectan la glucosa. Y aumentar el consumo de cereales enteros o integrales. Incrementar el consumo de frutas y verduras que nos aportan grandes cantidades de antioxidantes y fibra. Evitar el exceso calórico, es muy importante mantener un peso saludable y nos podemos regir en base al índice de masa corporal. Intentar mantener un índice de masa corporal óptimo aproximadamente de 25 y limitar el consumo de alcohol y en caso de hipertrigliceridemia completamente restringido. Hablando un poco de los patrones alimenticios que cumplen todos los requisitos previamente planteados, tenemos primero la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea en este momento es la más larga estudiada. Esta se remonta desde la época de la antigua Grecia y aquí tenemos una frase que dijo Hipócrates que fue: deja que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Entonces esta dieta está comprobada que disminuye el riesgo heterogénico y trombogénico, aporta fibra, calcio y antioxidantes naturales, también disminuye la mortalidad coronaria. Y esto se vio igual en el estudio de los 7 países que mencioné al inicio, del doctor Ansel Keys, que ellos vieron que las personas que vivían en el área mediterránea como Grecia e Italia tenían menos riesgo cardiovascular. También tenemos la dieta DASH, que es el enfoque dietético para la disminución de la hipertensión arterial, que igual también trabaja disminuyendo grasas saturadas, colesterol total, sodio y una dieta alta en magnesio, calcio, proteínas. Igual se han hecho varios estudios que
han revelado que la dieta DASH de forma independiente puede reducir la presión arterial hasta 10 milímetros de mercurio. Y luego tenemos también la dieta basada en plantas, que hay alta evidencia que apoya este tipo de dieta. Ya la Asociación Americana de la Salud también recomienda la disminución de la proteína animal y sustituirla por proteína vegetal de buena calidad. Y bueno, algo que es súper importante es siempre recomendarle a nuestros pacientes la realización de ejercicio físico, que realicen 2 horas y media o el equivalente a 150 minutos de actividad a la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa. Muchísimas gracias. A todos por participar tan activamente. Vamos a llamar entonces a nuestro siguiente ponente, el doctor Max Sánchez, un cardiólogo muy conocido, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua y cardiólogo clínico del Hospital Manolo Morales Peralta. Entonces, él nos va a abordar el tema de cómo se debe manejar el dolor precordial en urgencia. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Gracias a Dios pues, por darnos la vida. Gracias a ustedes por estar presentes acá un sábado a esta hora que es complicado. Bueno, por lo menos para mí es muy complicado estar a esta hora un sábado. Yo no acostumbro a esta hora estar ya en una actividad, no sé, pues, como una de estas, ¿verdad? Científica. Ok, como decía el doctor, un tema bastante frecuente, me decía una colega por acá presente de que el dolor precordial es un reto y que enfrentamos todos los médicos, no solo los cardiólogos. Enfrentamos los emergenciólogos, enfrentamos los internistas, los médicos generales, etc. Ok. Vamos a ir rapidito, pues por cuestión de tiempo, ya son más de las 12. Vamos a pasar rápido la bibliografía. Esta guía se la recomiendo, está muy bien explicadita, muy bonita. Y entre otra bibliografía. Ok, para empezar a hablar de dolor torácico necesitamos saber cuáles son las enfermedades que nos van a causar un dolor torácico, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo es que debemos de realmente identificar la causa si podemos inmediatamente. Por eso es la importancia de hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico y posteriormente los complementarios, como decía en su conferencia el doctor Girón, ¿verdad? Cardiólogo intervencionista. Entonces, ¿por qué recalco en esto? Porque realmente lo que es el interrogatorio, la mayoría de nosotros los médicos lo estamos perdiendo, no sé por qué. Nos enseñaron en medicina general, ¿verdad?, que debemos interrogar bien a un paciente. Con el interrogatorio podemos llegar incluso hasta un diagnóstico. Y más si hacemos un examen físico, tratar de que hagamos el examen físico completo. Recalco en esto porque en los hospitales que he trabajado he visto de que la mayoría de los médicos llega el paciente y le mandan el eco, le mandan la TAC, le mandan la resonancia, ¿verdad? Sin antes haber hecho un interrogatorio, sin antes haber tocado al paciente. Ok, sigamos. En la fase inicial, como les decía, esto es lo que tenemos que hacer nosotros en emergencia, ¿verdad? Como médico general, como internista, como cardiólogo, etc. Lo primero es ver la vía aérea, por supuesto, la respiración, la circulación, ya lo que habíamos hablado, el interrogatorio, el examen físico. Realizar el electrocardiograma e interpretación rápida. Esto está en la mayor parte de la guía, ya todos ustedes ya se lo han leído. El electrocardiograma, como decía el doctor Girón, lo tenemos a mano, debemos indicárselo a todo paciente una enfermedad cardíaca, ¿verdad? O si tenemos una duda de un dolor precordial de origen no cardíaco, que posteriormente lo vamos a hablar, igual hay que mandar el electrocardiograma, ¿verdad? Está en los protocolos europeos, está en los protocolos estadounidenses, se lo pueden leer, e incluso hay protocolos latinos, principalmente el argentino, que está muy bonito, de dolor precordial. También hay una guía argentina muy bonita, pueden leérsela, está en español, ¿verdad? Para los que no saben muy inglés, bien.
Entonces está la guía argentina que está muy bien explicadita, muy bien, está bien bonita. Ok, entonces el electrocardiograma debemos de hacerlo rápido, ¿verdad? Debe haber una interpretación rápida en no más de 10 minutos, que es lo que recomiendan los protocolos internacionales e incluso los latinos. Ok, la preparación del equipo necesario, el cargo de paro, monitoreo continuo del paciente, el acceso intravenoso, que en todo paciente, ¿verdad?, en emergencia debemos hacerlo, la obtención de estudios de sangre, nada más, ahí pongo biomarcadores cardíacos, pero tener cuidado, ¿verdad?, como decía el doctor Girón en su conferencia, que realmente no vamos a mandarle una troponina TOI cuantitativa o una troponina TOI ultrasensible a todos los pacientes, ¿verdad? Ok, la administración de aspirina, que ya sabemos que esa es la dosis pues, que actualmente está avalada por la guía europea y guías americanas. La administración de nitrato, morfina o AMO, si es necesario, tener cuidado, ¿verdad?, con las contraindicaciones. Realmente nitrato, morfina, lo tenemos todo. Yo pienso que en todos los hospitales lo tenemos, entonces hay que usarlo si es necesario, ¿verdad? Esto nada más lo puse para volver a recalcar lo que ya hemos hablado, subrayo los primeros dos porque recuerden que el interrogatorio, el examen físico lo estamos perdiendo y por favor interroguemos a los pacientes, examinemos a los pacientes. En la identificación de riesgo, ya ustedes saben que hay muchos índices. Yo nada más puse estos dos porque son los dos que realmente están avalados por la Sociedad Europea de Cardiología y por la Sociedad Americana de Cardiología y Latinoamericana de Cardiología. Son los dos que más se están usando, que el HeartScore y el TIMI-RIS están gratis, los pueden descargar por Play Store, ¿verdad? Recuerden que ahora en Play Store descargamos una serie de escalas, ecocalculadora, de diabetes, de hipertensión, de factores de riesgo cardiovascular, etc. Ahora tenemos esa facilidad de descargar, ¿verdad?, por Play Store de una manera gratuita. Ok, nada más traje los pacientes que son de bajo riesgo y alto riesgo, nada más, porque bajo riesgo es el paciente que realmente nada más lo tenemos en observación, descartamos una causa cardíaca o no cardíaca y posteriormente le damos el alta. El alto riesgo es el que ya tenemos la causa, ¿verdad?, de ese dolor precordial y ese paciente tenemos que hospitalizarlo. Recuerden que todas estas escalas son muy importantes porque nos predicen complicaciones cardiovasculares. Hay escalas que nos ayudan con el pronóstico y hay otras escalas que nos hablan de la cantidad, o sea, en porcentaje de mortalidad intrahospitalaria de nuestro paciente. Por eso es que es muy importante, esa es otra cosa que se ha perdido. Por ejemplo, la escala de Grace es otra que utilizamos los cardiólogos mucho, igual los internistas. Por favor, utilicémoslas más porque realmente todas estas escalas son importantes. En la clasificación, si pueden ver la bibliografía, es una bibliografía antigua, pero en la bibliografía actual del año 2021 y en las bibliografías del año 2016 al año 2019 latina, aparece esta clasificación, o sea que se mantiene todavía. Ok, como número 1, ellos ponen síndrome coronario agudo, que ya los colegas anteriores ya han hablado, causas cardíacas diferentes. La pericarditis, fíjense, es una enfermedad que en los hospitales secundarios de nuestra capital o de unidad terciaria hemos tenido muchos pacientes. Pericarditis secas, pericarditis con derrame, tamponamiento cardíaco, o sea que no es tan infrecuente, ¿verdad?, como se dice. Disección de la aorta es otra enfermedad que sí, realmente es infrecuente, pero que la hemos presentado. Todo aquel paciente que, por ejemplo, a usted le llegue con un dolor intenso, ¿verdad?, en la región interescapular, casi siempre empieza ahí el dolor, pero a medida que esa disección aórtica, vamos a decir así, se va corriendo, para que me entiendan, entonces evidentemente la irradiación de ese dolor va cambiando. Recuerden que hay dos clasificaciones que utilizamos los cardiólogos, que es la clasificación de Stanford, la dividimos en A y B, y la clasificación de Baker. Son clasificaciones antiguas, pero que todavía en la actualidad en disección aórtica la estamos utilizando. Hay muchos métodos diagnósticos en el cual podemos identificar una disección aórtica.
El primero, pues que tenemos a la mano en todos los hospitales de acá de Managua, es el ecocardiograma. El problema del ecocardiograma es que no podemos ver todos los segmentos de la aorta, ese es el único problema que tenemos. Pero sí, ya contamos aquí en la capital con tomografía, en el cual ustedes saben perfectamente que podemos ver todo el trayecto de la disección aórtica y así dar una mejor clasificación, ¿verdad? Y un mejor tratamiento. Estenosis aórtica, que ya todos ya la sabemos, ¿verdad? Es una enfermedad frecuente en nuestro país por la célula orbital, etc. Causas no cardíacas, igual el embolismo pulmonar muy frecuente en nuestro país, las neumonías, el espasmo esofágico. Tener mucho cuidado con el espasmo esofágico. Fíjense, tuvimos un caso el año pasado de un paciente que tenía un dolor precordial atípico, pero el médico, por no interrogar bien, ¿verdad?, pensó en que era un dolor precordial de origen isquémico, ¿ya? Entonces, evidentemente, tiene a la mano, tiene nitrato, le da nitrato y ese paciente mejoró. No le indica el electrocardiograma y lo manda directamente al cardiólogo. Bueno, tiene que llevar seguimiento por el cardiólogo, porque este es un dolor isquémico, etcétera, etcétera. Fíjense, por no interrogar bien, por no examinar bien al paciente y no indicar el examen complementario adecuado. Claro, hay un problema con el espasmo esofágico, hay varios tipos de espasmo esofágico y el espasmo esofágico difuso es el más confuso de todo. ¿Por qué? Porque da un dolor precordial igual o parecido, según algunos autores, al isquémico. ¿Y cuál es el otro problema? Que puede mejorar con nitratos e incluso con bloqueadores de los canales de calcio, ¿verdad? Con amlodipino, que es lo que más tenemos en nuestros hospitales. Entonces, tener mucho cuidado, ¿verdad? El hecho de que ese paciente le mejore con amlodipino o le mejore con nitrato no significa, ¿verdad?, que ese es un dolor precordial de origen isquémico. Tener mucho cuidado en eso. Ok, la osteocondritis, o según como le llaman otros autores, osteocondritis, esa sí es más frecuente, esa sí la vemos a diario todos los médicos, y evidentemente es un dolor precordial. Ustedes saben que aumenta con la inspiración, al examen físico, ustedes saben perfectamente que es reproducible a la palpación, ¿verdad? Entonces es un paciente que realmente no necesita ningún examen. Ok, solo tratamiento médico, ¿verdad? No me corresponde como tal hablar de infarto, pero quise traer esto porque hay una confusión todavía. Fíjense, a pesar de que hay muchos estudios, a pesar que ya está la guía en español, por vía gratuita, entonces se confunden en lo que es un daño miocárdico agudo y lo que es un síndrome coronario agudo todavía. El hecho de que nosotros tengamos una troponina TOI cuantitativa o ultrasensible elevada no significa de que realmente estemos ante un síndrome coronario agudo. El doctor Girón en su conferencia le explicó perfectamente de que hay muchísimas causas, ¿verdad?, de que nos pueden elevar la troponina y no necesariamente es un infarto cardíaco. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Ok, en algunas revistas latinas han hecho mucho hincapié en esto, han recalcado en esto, y traje esa bibliografía porque también ahí la encontré, pero fíjense que en la que más he visto en la latina. ¿Y por qué? Perfecto. Tenemos un paciente con una sospecha de un síndrome coronario agudo, el médico general o el médico internista o cualquier otro médico le hace un electro, le sale normal, va para su casa. Hemos tenido muchos casos con pacientes que nos llegan, por ejemplo, a emergencia, con náusea, vómito, dolor abdominal, dicen región epigástrica, ¿ok? Epigastrenia. Lo tratan como una gastritis, ¿verdad? O como una úlcera, dice el médico, y va para su casa. Por supuesto, ¿verdad? Ahora, las 2 horas o más, nos llega complicado a nosotros al hospital. Y el clavo, pues, nos cae a nosotros, a los cardiólogos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que hay muchos protocolos, vuelvo a recalcar, el latino, el europeo, el norteamericano, en el cual dicen que el electrocardiograma, no con un electrocardiograma normal, va a descartar un síndrome coronario agudo. Por eso en el protocolo explica de que se debe hacer por lo menos cada 15 minutos. Hay otros protocolos que dicen que cada 30 minutos, exigido en dos ocasiones por lo menos en 1 hora. Eso dicen la mayoría de los protocolos. Entonces, ¿y qué es lo que hacen muchos médicos? Un electrocardiograma normal y va para su casa, ¿verdad?
entonces le mandan un inhibidor de la bomba de protones, clásico, ¿verdad? En nuestros hospitales, una persona iba de viaje. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, con respecto al ecocardiograma, igual, me llega el paciente, le hago un eco, el eco está normal, no tiene infarto, va de viaje, y porque el electro tampoco era típico. Entonces, tener mucho cuidado, igual puede haber infarto cardíaco. Ahorita tenemos un caso en la sala de coronario de nuestro hospital, pues yo laboro en el Hospital Manuel Morales Peralta, en la cama 300D, en el cual tiene síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara inferior nada más, y ese paciente tiene un eco negativo. Por eso les digo que el hecho de que el eco esté negativo no significa de que no tenga infarto. Si tenemos clínica, si tenemos troponina, si tenemos electron, ¿cómo vamos a descartar un infarto solo por un eco negativo? Tremendo error, claro. Tenemos otros métodos que ya los profesores cardiólogos anteriores han explicado, ¿verdad? Como es la tomografía, la resonancia, los estudios de perfusión, en el cual pues, tienen mejor sensibilidad y mejor especificidad del ecocardiograma, que si no me equivoco la doctora Keila Cordero va a hablar en su próxima, que es la próxima conferencia sobre esto. Ok, entonces rapidito, la primera conferencia ya se habló de esto, pues no voy a tocarlo, vamos a hablar de infarto, ya se tocó en la primera conferencia, solo para recordar de que no siempre vamos a encontrar un electrocardiograma así en emergencia. Vuelvo a recalcar, puede ser normal y es un infarto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Igual a este, no siempre nos va a llegar a emergencia o a nuestra clínica privada un electro así tampoco, ¿verdad? No siempre. Recuerden que hay electro típico, pero hay electro atípico y electro normal. Ok, en la estadística, esta estadística no es actual, pero sí algunos actores, algunos especialistas en dolor torácico, recuerden que en la mayoría de los países desarrollados ya tienen más de 30 años, fíjense, más de 30 años en algunos países, en otros tienen 40 años de constar con una unidad de dolor torácico. Nosotros en nuestro país, desgraciadamente, no tenemos una unidad de dolor torácico como la que hay en los otros países, en el cual hay un cardiólogo, hay un internista, hay un médico general, hay un psicólogo, hay un psiquiatra, etc. O sea, es un equipo multidisciplinario en el cual trabajan perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente, como pueden ver, las estadísticas, no siempre es un síndrome coronario agudo. Como pueden ver, las estadísticas del síndrome coronario agudo con respecto a los otros dolores que bajan, ¿verdad? Las causas más frecuentes de dolor precordial no son cardíacas, son de origen no cardíaco. Ok, sigamos. Entonces, esto rapidito, siempre en el interrogatorio, ¿verdad? La intensidad, tenemos que preguntar, la localización del dolor, muy importante, la duración, la irradiación, son cosas muy importantes. Como les había dicho, los movimientos respiratorios, los movimientos de posición. Si le llega un dolor precordial, le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted lo tiene el paciente en decúbito supino, usted lo manda a inclinarse hacia adelante, ese paciente mejora. Eso hasta que se demuestre lo contrario no es un dolor isquémico, aunque el paciente se lo refiera como un dolor isquémico. Eso es un dolor isquémico. Sí puede ser un dolor cardíaco, por supuesto, pero no isquémico. Claro, ¿no? ¿Cuál de todo? Puede ser una pericarditis, fíjense. O sea, que mejora con los cambios de posición. Con respecto a los alimentos, ¿cuál es la causa más frecuente? Pues por supuesto, un espasmo esofágico. Mejora con nitrato, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Puede ser un dolor isquémico, pero también puede ser un espasmo esofágico. Y así, etcétera, etcétera. Ok. Ahí tenemos más o menos de una manera reducida las causas de dolor precordial y las características de que nosotros debemos de interrogar y debemos de examinar en esos pacientes, ¿no? Entonces, estas son cosas de que debemos de nosotros tener muy en cuenta y debemos de interrogar. Por eso vuelvo a recalcar, debemos de examinar al paciente, porque tenemos que por lo menos tener una idea de los signos de alarma ante nuestro paciente. Por ejemplo, el paciente sí llega con dolor torácico, pero llega con disnea, evidentemente el paciente debe tener una enfermedad y debemos de identificar qué enfermedad tiene, ¿verdad? Si hay con diaforesis, presión torácica, etc.
Ok, si nos llega con taquipnea, fíjense, alteración de la mecánica ventilatoria, el estado de la conciencia o estado de alerta, como se le llama actualmente, disminuido, entonces hay que tener mucho cuidado. Frecuencia cardíaca, por supuesto, nos llega un paciente con dolor precordial y con una frecuencia cardíaca menos de 40 o una frecuencia cardíaca más de 100 y dolor precordial igual, ¿verdad? Debe tener una causa, debemos investigarla inmediatamente. Entonces, en todo esto hay que tener mucho cuidado. Igual en el electrocardiograma, si encontramos uno de estos signos, por supuesto, ¿verdad? Debemos de buscar la causa inmediatamente. Subrayo la saturación de oxígeno porque recuerden, ¿verdad? Bueno, aquí, por supuesto, hay profesores, ¿verdad? De medicina interna. Recuerden que cuando ustedes estudiaron, se le mandaba prácticamente oxígeno a todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué lo subrayo? Porque en la actualidad no existe ninguna guía en que diga de que el oxígeno debe indicarse a todo el mundo. Tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones, tener mucho cuidado. Y en la actualidad ellos recalcan de que solamente en que haya una saturación menor de 90. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque fíjense, si ustedes revisan guías antiguas o libros viejos de cardiología o guías antiguas de cardiología, van a ver que antes sí los cardiólogos utilizaban oxígeno en todos los pacientes que tuvieran un infarto. En la actualidad no es así. Ok. Como resumen, lo primero, no perder tiempo en esperar resultados encima. Si tenemos un paciente con un dolor típico, ¿verdad? Isquémico, y tenemos enzimas, troponina TOI cuantitativa o troponina TOI ultrasensible, entonces, si tenemos un dolor precordial típico, ¿verdad? Y tenemos alteraciones eléctricas típicas, que ya las sabemos todos, por supuesto, para que vamos a esperar resultados encima. Estamos ante un paciente con un síndrome coronario agudo. El electrocardiograma y el eco normal, me vuelvo a recalcar, no va a descartar un síndrome coronario agudo en un primer momento. Y algo muy importante, si no estamos seguros de la causa, por favor, no hay que dar el alta al paciente, hay que leerse los protocolos dicen que debemos de observar al paciente por lo menos 24 horas, dicen algunos protocolos, otros protocolos dicen 12 horas, ¿verdad? Entonces, hay que leerse los protocolos, claro, no todos los protocolos son iguales, pero son similares. Muchas gracias.